Sean bienvenidos nuevamente al canal, y en esta ocasión continuaremos con las clases de programación 2 de TICS. Vamos a hablar un poco de herencia, ¿sale? Herencia en Python. Entonces comencemos con un poco de documentación. La herencia en Python es similar a cómo se manejan otros lenguajes de programación. Es bastante simplificada. Eso implica que, por ejemplo, no necesariamente se tengan que hacer tantas estructuras como en otras. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a tratar de hacer un pequeño diagrama para colocar esta situación o esta jerarquía de clases. Entonces vamos a hacer un diagrama de UML, vamos a crear una clase y esta clase le voy a colocar figura. Figura geométrica, para que sea más claro. Como es una figura geométrica, va a ser una clase base para diferentes clases nuevas. Entonces únicamente le voy a colocar como un único atributo a su nombre, que todas las figuras geométricas tienen un nombre. No puedo especificar el tipo, o no debo especificar el tipo en este caso, porque al asociarlo al lenguaje no tiene sentido. Sin embargo, si ustedes hicieran un diagrama estrictamente de UML, bueno, ahí sí tendría sentido el colocarle qué tipo de dato corresponde. Bien, en todo caso, vamos a pasar a sus operaciones. Todas las figuras geométricas tienen como métodos obtener el área, y también el perímetro. Y ya, es todo lo que voy a necesitar en este caso para mi figura geométrica. Ahora, si yo creo algunas clases derivadas, en este caso voy a crear la clase cuadrado. Este sí tiene varios atributos, va a tener una base, bueno, más bien va a tener un lado, nada más, como tal. Y a partir de ahí se pueden sacar sus operaciones, que va a ser área y perímetro. Lo voy a colocar aquí, pero vamos a colocar la dependencia de esta a esta. Que a lo mejor estoy usando la flecha incorrecta. De esta hacia acá. Ahí está. Y creo que sigue estando al revés. Lo lamento. Ahorita se me fue un poco el cómo va el UML. Bien, sea como fuere, lo voy a dejar ahí. Eso significa que también debe tener un área y un perímetro. No le he especificado cómo debe de ir, pero debe tenerlo. Voy a guardar mi diagrama porque no lo quiero perder. Vamos a dejarlo por aquí. Clases, más bien herencia. Si yo creo, por ejemplo, la clase rectángulo, voy a tener de nuevo dos atributos, en este caso el lado A y un lado B. Ahora, por ahorita los estoy dejando como públicos, pero probablemente podríamos manejarlo como privado. Simplemente es para ilustrar la situación de lo que necesitamos realizar dentro de nuestras clases. Voy a generar una última clase más. Esta va a ser un triángulo. Triángulo también tiene dos atributos, una base
y una altura. Ups, ya no seguí la misma línea. De hecho me equivoqué otra vez. Ok, ahí está. Entonces tenemos una clase base y algunas clases derivadas. Bien, y exportarlo como imagen para que no tenga ningún problema. PNG. Y ahí está. Vamos a crear esta pequeña jerarquía de clases. Entonces comenzamos con la clase base. Clase figura geométrica. Tiene un solo atributo, que en este caso es nombre, y eso, aquí hay que aclarar, me obliga en el caso de Python a tener un método init. Entonces lo vamos a agregar. Y su único parámetro va a ser un self. Bien, entonces vamos a definir en init. Va a tener self. Y pensándolo bien, sí debería de poder recibir el nombre. Entonces voy a volver a ajustar mi clase. El nombre del parámetro va a ser n. Aplicamos y ya está. Para que realmente refleje lo que estoy colocando en el código. Entonces self.nombre va a ser igual a n. Ahí tenemos nuestra correspondencia. Ahora yo tengo que definir los dos métodos que van a tener o que deben de ser sobrescritos por parte de sus clases derivadas. En este caso va a ser perímetro. Tener self. Y como yo no sé de qué clases estás llamando, entonces voy a colocar aquí un comentario. Esto se debe sobreescribir en la clase derivada. Sobreescribir va junto, si mi memoria no me falla. Ahí está. Para decir que no lleva nada, vamos a colocar un pass. Algo similar va a suceder con nuestra área. Self. Esto se debe sobreescribir en la clase derivada. Ya está. Y con eso tenemos nuestra clase base, que es una figura geométrica. Bien, vamos a empezar a hacer las clases derivadas. Primera clase derivada va a ser un cuadrado. Entonces vamos a colocar class cuadrado. Tengo que decirle de dónde deriva. Para decirlo simplemente coloco entre paréntesis después del nombre de la clase, el nombre de la clase a la cual yo estoy derivando o quién es su clase base. Bien, yo necesito definirle atributos, así que forzosamente voy a tener que meter, aquí estoy, un atributo, voy a tener que meter un método init. Así que vamos a colocar def init self y vamos a pedir también los atributos de la clase base. En este caso va a ser an y va a ser el L, que es el lado. Entonces
tenemos que modificar nuestro diagrama porque ya no quedó acorde. Colocamos en propiedades las operaciones. Vamos a colocarle que hay un init. No tiene tipo, parámetros lleva a self, lleva otro parámetro que lleva a n, que es el atributo de la clase base, y lleva otro atributo que va a ser a l, que va a ser el lado que es de la clase actual. Y ahí tenemos nuestro nuevo constructor. Entonces, ya que lo tenemos, ahora sí. Lo primero que necesitamos es que tenemos que decirle que tiene que llamar al constructor de la clase base. Entonces voy a colocar super, y si mi memoria no me falla, debo de pasarle el atributo o directamente el constructor. En este caso yo lo voy a hacer directamente con el constructor, con init, y si ya nos marca un error, ahorita revisamos. Entonces lo voy a pasar a n. Con eso, me faltó el punto, ahí está. Estoy llamando al constructor de la clase base. Bien, ya que hemos llamado al constructor de la clase base, ahora sí vamos a darle valores a nuestros atributos. Self.lado, que lo puse con mayúsculas o con minúsculas. Muy buena pregunta. Si es mayúsculas. Lado va a ser igual a L. Bien, ahora ya que hicimos esta operación, vamos a sobreescribir algunos de los métodos. Def perímetro, y me estoy dando cuenta que lo escribí mal. Perímetro en la clase base, ahí está, self, y pues vamos a sacar el perímetro. Return lado por 4, self, self.lado por 4, y ahí ya tenemos el perímetro. Vamos a crear el área. Y va a pasar algo similar. Retórname a self.lado por self.lado, que es un cuadrado. Y ahí ya tendríamos sobrescrita el área, aunque tengo que quitarle la n. Ahora, puedo continuar con las clases, pero quiero en este sentido probar que esto está funcionando como debe. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear una instancia. Vamos a crear a C1, que va a ser nuestro cuadrado 1, igual a un cuadrado. Y este cuadrado va a tener como nombre cuadrado prueba 1. Y va a tener como lado a el 4. Luego voy a imprimir algunos de sus atributos. Print C1 punto nombre y voy al lado y vamos a calcular su área. Y ahí tenemos el área. Vamos por el perímetro. Colocar un poco de formato, unos 2 puntos aquí y otros 2 puntos acá. Voy a ejecutar y me marcó un error. Dice que en cuadrado
Tengo un problema de indentación. Déjenme ver. Lo que pasa es que en el área nunca le puse el paso. Por eso me va a marcar error. Y vamos bien. Cuadrado prueba 1, el 4. Pero al calcular el área algo tronó. Dice que me equivoqué en el nombre del lado. Pues sí, está en lo correcto. Aquí es lado A, sí. Ya está. Y de esa manera hemos asignado todos los atributos de nuestra clase derivada y de la clase base. Esto es con el cuadrado. Esto de aquí me lo voy a llevar para más tarde. Voy a cortarlo. Vamos a colocarlo en un bloc de notas. A ver si no muestro algo que no debería. Ok, todo bien. No hubo nada que editar de otras clases. Ok. Ya tenemos nuestra definición de clase. Aquí tenemos el overriding. Es el término que se le dice para cuando nosotros tenemos una sobreescritura de un método de una clase derivada hacia su clase base. Overriding. Creo que sí. Tal vez lo estoy escribiendo mal, me disculpo. Overriding. Sí. No, overloading no. Overriding. Se supone que es overriding, entonces. Sí, es overriding. Y ahí ya lo tenemos. Ya que hemos trabajado con estos dos, vamos a crear la siguiente clase. Que en este caso, ya que tengo el cuadrado, vamos al rectángulo. Antes de, se me está olvidando algo muy importante. Vamos a necesitar una representación en cadena para nuestro cuadrado, así que vamos a agregarle un str, un método str. Va a llevar obviamente un self. Ya está. Ahora que lo pienso, también acá en el área y perímetro nos está faltando los self, cada uno. De lo contrario no va a tener coherencia nuestro diagrama con nuestro código. Ahí está, ya los tenemos. Y pues vamos al str. Bueno, ya lo agregamos. Aquí nos falta agregarlo a nuestra clase. ¿Cómo quedaría nuestro str? Bueno, vamos a hacer un def str, lleva parámetros de self y vamos a empezar a escribir la representación. Voy a escribir una cadena tmp y aquí voy a colocar nombre, dos puntos, más super punto nombre, que necesitamos saber el nombre de nuestra figura. Tmp más igual lado, dos puntos, un espacio, self punto lado. Y nada más. Entonces, en teoría, si creo una instancia, debería de imprimirla. Vamos a colocarle aquí nada más de prueba un print y vamos a crear una instancia al vuelo, cuadrado C1 y de lado va a tener un 10. Ejecutamos, me manda un error de atributo.
Ah, ok. No puedo concatenar así nada más. Y parece que escribí mal el nombre. A ver, déjenme ver. Super. Aquí hay algo extraño. Super.nombre debería estar disponible. Y... ok, bueno, aparte de que no puse un return, de qué lado probablemente va a ser un número y que tengo que colocarlo como str, me está marcando que no encuentra el atributo. A ver, déjenme checar. Aquí la pregunta es si ya nos está tomando como... Si al estar fuera del constructor ya podemos ocupar a nombre. Porque si lo escribí correctamente, según yo. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Si ya lo está tomando como propio. Sí, ya lo toma como propio. Ok. Denme un segundo. Ok, vamos a continuar. Bien. Curiosamente, Super nos ayuda a obtener los datos de la clase base, pero aparentemente ya con los atributos, una vez creado el objeto, yo debo hacer referencia directamente con self. Es uno de los detalles que hay que tener a cuidar. Voy a colocar aquí un salto de línea porque se está viendo muy mal. Y ahí ya tenemos nombre C1, lado 10. Entonces ahí ya tuvimos un poquito de una representación de como cadena de una clase. Vamos a la siguiente clase. A ver, nos queda que es el rectángulo y también vamos a tener que tener un init y un str. Entonces vamos a ponerle propiedades. Vamos a ponerle operaciones, en este caso el init. Que va a tener su self. Bueno, aparte de su self, vamos a tener que agregar el lado o el valor de a, la, lp, y pues vamos a colocarle el str. Y ya está, así que vamos a crear esta clase. Decimos de quién está derivando, en este caso figura geométrica. Y pues vamos a colocar el constructor, que es muy parecido a este, así que lo vamos a pegar. Solo que va a tener un lado A, un lado B. Llamamos al constructor y vamos a colocar que A va a ser igual al lado A y que B va a ser igual al lado B.
tenemos que colocar área de perímetro y su str, así que también voy a cortar con esto. El perímetro en este caso va a ser el lado A por 2 más el lado B por 2. Bien, para el área es lado A por lado B. Nombre, esto se va a quedar igual. El lado A y ahí tengo que corregir porque nada más es A. Y el lado B. Tenemos la representación como cadena. Vamos a darle un print. De nuevo hacemos una instancia al vuelo. Va a ser el rectángulo 1. Va a tener 10 y 2. Imprimir. Y tenemos un error. Algo en el self falló y es que me está faltando la n. Vamos a checarlo. Aquí también sería lb. Nos está faltando la n en nuestro diagrama, así que vamos a agregarlo. Colocamos en su lugar, arriba, aplicamos y ya está. Nos falta un poco de saltos de línea. Y ya está. Aquí vamos a colocarle también un salto de línea extra. Y ya lo tenemos. Cuadrado, rectángulo. Y pues vamos por la siguiente, que en este caso va a ser triángulo. Vamos a completar sus propiedades, sus operaciones. En este caso, ok, para empezar lo pusimos mal. Esto los pusimos como operación. Entonces esto tiene que ser la base. Vamos a colocarle como base y altura para que esté un poco más legible. Estos los vamos a borrar. Vamos a crear nuestro constructor init. Recibe parámetros self. Recibe a n. Recibe a b. Y recibe a h. Y el str que recibe a self. Y ahí ya lo tenemos. Así que vamos a modificarlos. Triángulo. Figura geométrica, recibe a n, recibe a b y recibe a h. Entonces self.base va a ser igual a b y altura va a ser igual a h. Perímetro
El perímetro es interesante. Porque no estamos especificando qué tipo de triángulo es. Y solo tenemos la base y la altura. Bien. Aún y así, ¿qué podríamos hacer para obtener el perímetro? Vamos a tener que triangular un poco. Porque aquí tenemos la siguiente situación. Voy a tratar de dibujar. Vamos a crear un documento nuevo. Vamos a colocar un triángulo. Ahí tenemos un triángulo. Pero lo que puede pasar es que se haga así. Y esta sería su base. Y esta sería su altura. Se haga así. Esta sería su base. Y esta sería su altura. Y esas son básicamente las posibilidades que tenemos. O que sean exactamente iguales. Tanto la base como la altura. Sea cual sea el caso. Voy a dibujar otro. Ahí lo tenemos derecho. Sea cual fuese el caso, yo puedo dibujar una línea desde la punta hasta su base, hasta la mitad. Yo lo voy a hacer con un rectángulo solamente para ilustrar esto. Ahí está. Lo voy a colocar de un color que no se vea. Ahí está. Entonces, si lo notan, siempre vamos a tener un triángulo aquí que mide la mitad de lo que es la base, tiene un cateto por la altura y por consecuencia, teniendo esos datos, yo puedo sacar este lado de aquí. Teniendo este lado, la base, y este otro lado, puedo sacar el perímetro. Entonces, eso es lo que voy a realizar. Vamos a ahí hacer ajustes a nuestra función. Método en este caso. Perímetro es más complicado que esto, así que vamos a colocar aquí P y que per va a ser primero igual a 0. Entonces vamos a necesitar la mitad de la base. Va a ser igual a self.base entre 2. Ahora, la altura es otro de los catetos. Entonces necesitamos obtener el lado que va a ser la hipotenusa de nuestro dibujo. Es decir, este de aquí, esta hipotenusa va a ser el lado de mi triángulo. Entonces, mi lado va a ser igual a la raíz cuadrada. Entonces, vamos a tener que ocupar un SQRT. ¿Raíz cuadrada de quién? Bien, si nosotros tenemos los catetos y los elevamos al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Teorema de Pitágoras. Entonces lo que vamos a tener que colocar ahí son los dos catetos elevados. Uno de los catetos es la mitad de la base. Y lo voy a elevar al cuadrado. Más la otra va a ser mi altura. Y también la tengo que elevar al cuadrado. Si esto le sacamos raíz cuadrada, tenemos el lado. Y ahora sí, para sacar el perímetro simplemente va a ser el lado multiplicado por 2 más la base. Y ese sería nuestro perímetro. Para el área es parecido a lo que teníamos, pues base por altura. Pero esto sobre 2. Y
Vamos a colocar aquí los datos correspondientes. Aquí va a ser base. Aquí va a ser altura. Y vamos a crear una figura geométrica triángulo al vuelo. Este va a ser el triángulo T1. Y de base va a tener... Vamos a tratar de hacerlo de manera que se sepa. Vamos a colocarle 10. Y vamos a colocarle 20. A ver qué sucede. T1 base 10 y altura de 20. Bien. Ahí lo voy a dejar, esta sección. Entonces yo aquí estoy generando una jerarquía de clases con pura herencia. Ya estoy haciendo all overriding y estoy haciendo el uso de super para algunas cuestiones. Bien. Voy a dejarlo hasta aquí, esta parte, porque ahora vamos a ver un mini ejemplo de polimorfismo. Ahora, cabe destacar que en Python no es necesario hacer la jerarquía de clases para que tengamos polimorfismo. Basta con que todos los objetos tengan los mismos métodos. Pero, siguiendo un poco la parte estricta de orientado a objetos, polimorfismo significa que yo puedo tener varios objetos que al tener una misma jerarquía de clases, puedo ejecutar métodos que tengan o que estén disponibles de su clase base. ¿Eso qué significa? Que yo puedo tener 3 instancias diferentes y sobre esas mismas ejecutar un mismo método de manera encadenada. ¿Cómo funciona eso en español? Bueno, la manera más sencilla de proponer un ejemplo de polimorfismo es con una lista. Yo voy a crear una lista primeramente vacía. Y luego voy a crear instancias de cada uno de los objetos. Entonces voy a crear el cuadrado C1. Y este es un cuadrado del lado 10. Vamos a crear ahora un rectángulo. R1. Y necesita 2 parámetros. En este caso vamos a colocar que 10 y 20. Y vamos a definir un triángulo T1 el cual también va a tener a 10 y 20. Bien, ¿qué es lo divertido? Que podemos colocar dentro de la lista a estas instancias. Append C1, append R1 y append T1. Y podemos iterar sobre la lista. De manera que podamos calcular, por ejemplo, los perímetros. Por cada figura dentro de la lista L, quiero que me imprimas print la figura y luego otro print que me diga su perímetro. Y vamos a calcular de cada figura su perímetro. Como lo más probable es que un perímetro me vaya a dar un número, necesito convertir ese valor a cadena. Entonces colocamos ahí
lstr. Y bien, si todo salió bien, voy a poner aquí los 3 perímetros. Y ya desde ahí tuvimos un problema. Dice cuadrado no tiene el atributo perímetro. Es que me puse una n. Y ahí está. C1, perímetro de 40. Ok, tenemos un detalle aquí. Vamos a quitarle un salto de línea. Creo. En cuadrado. Y supongo que voy a tener que hacer lo mismo en los demás. El último salto de línea lo vamos a retirar, que si no se ve muy feo. Volvemos a ejecutar. Y ahí ya tenemos que para el cuadrado funcionó. Para el rectángulo funcionó, pero tuvimos un fallo en el triángulo. Nos dice que SQRT no está definida. Y la pregunta es SQRT o SQR? Vamos a checar. Python SQRT. Pero quiero la documentación de Python Norgo. Ok, aquí dice que puedo ocuparla desde la biblioteca de math, pero la pregunta no está dentro de las mismas de Python. Déjenme checar la documentación. Si no, sí voy a tener que implementarla. Inferencia del lenguaje. Vamos a ver. Clases. Llegamos al Standard Library. O podríamos simplemente poner una elevación a la -1. Muy buena pregunta. Python Open. Creo que con la de Open se ve. Aquí está. Las funciones que ya vienen incluidas no tienen nada para sacar raíz cuadrada. Entonces sí vamos a tener que o elevar a la 1/2 o en su defecto importar a la de matemáticas. Creo que para este ejemplo voy a importar la de matemáticas. Entonces vamos a hacer un import from. Como es el único punto donde la voy a ocupar, lo voy a colocar dentro del método. Pero si yo quisiera que estuviese disponible para todas las clases, tendría que colocarlo en la parte de arriba. From math import solo voy a ocupar a SQRT. Y con eso deberíamos de resolver ese problema. Y cometí otro error porque puse self con mayúscula. Entonces vamos a checar. Aquí está. Y ahí está. Ahí tenemos el perímetro para cada uno de ellos. Bueno, no me he puesto a checar si realmente es lo correcto, pero lo voy a manejar por ahora así. Déjenme verificar. La mitad de la base es correcto. La altura al cuadrado. Le sacamos ese SQRT, lo multiplicamos por 2 más la base. Se supone que eso es lo que debería de tener. Ok, bien. Esto lo pudimos hacer con el perímetro, pero también lo podemos aplicar para el área.
Y ahí ya tenemos. Vamos a dejarle un print vacío para que nos dé un salto de línea, porque no se ve o no se distingue entre figura y figura. Ya se ve mejor. Perfecto. Bien. Pues desde aquí vamos a dejar este ejemplo. Ya hicimos un ejemplo con herencia, un ejemplo con polimorfismo. Es de la parte un poquito más fuerte de lo que es la promoción entre objetos. Faltaría algo de ver sobre herencia múltiple, pero voy a tomar una pausa sobre esa parte porque el siguiente video va a ser relacionado a excepciones. Y sin más por el momento, hasta luego.